Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José de Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Presentamos una nueva edición de las conversaciones periódicas con personalidades del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad nos encontramos con el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora. Muy buenos días, señor Mario Zamora. ¿Qué tal, don Edgar? Y a través suyo también saludar a quienes nos ven y nos escuchan a través de su digno medio. Transmisión que está en directo en la vía Zoom, Facebook Live y que estará también de inmediato en nuestro sitio puroperiodismo.com con los principales referentes de las manifestaciones del señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora. Esta entrevista estará de inmediato en nuestro canal YouTube para que usted lo siga en las redes Twitter, Facebook e Instagram. Conversamos con el señor ministro a pocos días de que cumpla 4 meses de haber iniciado la gestión de emergencia en el ámbito de la seguridad pública, con prioridades muy marcadas, prioridades muy particulares que él dijo y usted dijo al inicio de su gestión, sobre todo de enfrentar, de tratar de contener la ola de sicariato que afecta al país y que usted mismo acaba de calificar como inaceptable esa cifra de 600 homicidios con que inicia Costa Rica el mes de septiembre tras meses y semanas con un crecimiento en las acciones, en la gravedad de las acciones y en la expansión de zonas territoriales. Pero, señor ministro, en las últimas horas se han dado golpes importantes, particularmente en la zona del Atlántico. Y empecemos por ahí. ¿Qué significado tiene la captura de quien usted ha calificado como el segundo al mando en la estructura de alias Diablo en la zona atlántica del país? Mire, importante esta acción porque recordemos que la policía, para efectos de poder dar un golpe como el que hemos podido asestar, requiere todo un escenario de inteligencia y trabajo previo. Hay un gran despliegue durante días y semanas a efectos de que se pueda materializar una acción operativa como esta. Y pudimos, en auxilio del OIJ y bajo una operación que tiene la dirección funcional del Ministerio Público, pues dirigir esfuerzos policiales a una de las personas más importantes en la cadena de mando y que tiene eventualmente, esperamos que la evidencia así lo logre acreditar, responsabilidades directas con esta ola de homicidios. Recordemos que no solo se trata de perseguir a los autores inmediatos, que son los sicarios que materializan un asesinato, sino a la estructura que está detrás dando órdenes de muerte, y en este sentido tiene especial relevancia esta captura, porque estamos llegando ya a la estructura de poder desde la cual estas organizaciones lamentablemente deciden acabar de la forma más denigrante con la vida de las personas mediante la utilización de sicarios. ¿Por qué es importante una acción como esta desde el punto de vista policial, señor ministro? Mire, cuando venimos haciendo un análisis radiográfico de Limón y observamos la estructura de 7 grupos que tienen una especial componente que los distingue del resto de grupos a nivel nacional, que es su alto grado de transnacionalización. Limón, lamentablemente, es la puerta de conectividad con las mafias colombianas, con los carteles mexicanos y también con los grupos vandálicos que operan en Jamaica. Todos estos 3 son escenarios que trasladan, son influencias que trasladan al escenario nacional prácticas como las que hemos visto con el sicariato, que lamentablemente generan un fenómeno de transculturización de los criminales locales que adquieren perfiles criminales muy semejantes a sus homólogos en Jamaica y en México. Entonces, tiene importancia, primera, esta desarticulación de quienes están detrás de dar las órdenes
que otros ejecutan. Podemos ir más allá. Recordemos que hemos logrado detener 85 sicarios, personas relacionadas con actos criminales, muchos de ellos, la mayor parte, detenidos minutos después de haber ejecutado sus actos criminales. Y esto demuestra el interés de la policía costarricense, no solo de detener, sino procesar y presentar ante jueces de la República personas relacionadas directamente con la comisión de estos ilícitos. Entonces, es importante ir más allá porque cualitativamente estamos yendo más allá de la primera línea, que son los sicarios, y pudiendo atacar a la estructura de mando. ¿Qué mensaje se le está mandando a estas organizaciones en estos momentos con la captura del segundo al mando en la jerarquía de una organización que ha afectado tanto la seguridad de esa zona tan poderosa, tan productiva, tan rica y tan fuerte en vivencia humana, ciudadana? Bueno, que vamos por ellos, que el brazo de la justicia, aunque a veces es lento, demora tiempo, pero al final se aplica. Esta medida también se suma a muchas otras. Recordemos que también un caso emblemático fue el sicario que operó en Tortuguero, que ocasionó una conmoción nacional porque era la vez primera que se ejecutaba un homicidio dentro de un aula, es decir, un recinto educativo al cual asisten nuestros niños, niñas y adolescentes, pues se vio manchado de sangre por la acción de un sicario. Pudimos tener acciones policiales conjuntas y apoyar al OIJ en la detención de esta persona, lo cual celebro que el OIJ haya podido técnicamente ubicarlo y con apoyo perimetral de fuerza pública poder dar este golpe a esa estructura, que además que es de esta misma estructura de este sujeto, pero recordemos que además junto a él se detuvo frente a sicarios que se relaciona con el homicidio tortuguero. También se detiene al sicario que ejecutó el primer crimen del año, que precisamente se efectuó en la provincia atlántica. Vemos también otro hecho que conmocionó a todo Guanacaste, cuando 4 personas fueron ejecutadas dentro de un vehículo. Bueno, días después también el OIJ, y quiero destacar la acción de la unidad y la delegación, tanto ubicada en Guásimo, Guapiles, como la de Nicoya, delegaciones del OIJ que han estado muy atentas al cumplimiento de su trabajo, y por supuesto a la dirección del OIJ, que es la que ha llevado el liderazgo para que estos acontecimientos pudieran materializarse, porque al final son golpes certeros a la parte más violenta, a la estructura más criminalizada dentro de esas organizaciones delincuenciales. Entonces, importante de todo lo que se está haciendo en distintos frentes, pero fíjese usted que también a través del guardacostas pudimos incautar hace pocos días 2.5 toneladas de cocaína que venían para Costa Rica justamente para estos grupos a efectos de poder ser vendida esa droga dentro del territorio. Entonces, golpearlos en su estructura sicarial y golpearlos en la llegada de la droga, que es la que ellos venden en distintas partes del territorio nacional, son formas conjuntas para cerrarles el camino. Se golpea esta estructura que tanta violencia ha desatado en la zona atlántica, pero se sigue siendo frustrada, sigue una frustración en el ámbito policial de no lograr la caza, la captura del número 1 de esa organización. Con los golpes recientes, señor ministro, ¿cuán cerca ve usted la posibilidad de que las autoridades le estén ya tocando los pasos a este individuo? Es algo que sucederá tarde o temprano. Hay los dispositivos policiales, hay el trabajo de inteligencia policial. Cada vez nos vamos acercando más a ese objetivo, pero también debo ser muy claro. A veces cuando un nombre empieza a tener cierta connotación, hay la creencia falsa de que una vez que se detiene a esa persona, simplemente la actividad de toda la organización desaparece, y eso no es así. Hemos visto, como es el caso del Chapo Guzmán, que está hoy detenido con penas muy severas en Estados Unidos, pero su cartel sigue operando. Eso es el tema de las organizaciones criminales. Hay que golpear su estructura, pero acto seguido empezar también
y es algo que tenemos claro, poder que los segundos o terceros al mando tampoco tengan capacidad de ejercicio de la operación criminal. Entonces, eso es parte de lo que es este trabajo de incidencia policial. En una reciente entrevista que concedía a puroperiodismo.com, el señor director del OIJ, licenciado Randall Zúñiga, decía que quizá ha afectado la captura de este individuo una especie de red de cuido que lo protege a él. ¿Cuánta complicidad hay en esa zona, señor ministro? Mucha, alta, y parte de la investigación que estamos haciendo desde inteligencia policial, hemos venido detectando justamente esos niveles de participación. Y bueno, recuerde que en policía, una policía en democracia, no solo actúa bajo la sospecha, es la que actúa con legitimidad, y para actuar con legitimidad hay que pedir autorización previa de jueces de la República, ante los cuales hay que acreditar determinada evidencia para que permita las actuaciones. Bueno, en nuestro caso también en su momento, personas que hoy son colaboradores silenciosos de este sujeto y que son parte de esa red de cuidado que muy bien describía el señor director del OIJ, pues también en su momento espero que vean la justicia. Conversamos desde puroperiodismo.com con el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora, a casi ya 4 meses de haber asumido el mando del Ministerio de Seguridad de carácter de emergencia, llamado por el presidente de la República, licenciado Rodrigo Chávez, y a la expectativa de un cambio en el rumbo del manejo de la institución de seguridad, y de un cambio en las prioridades y un cambio en los logros. Tras casi 4 meses, señor ministro, la pregunta es, usted entró con unas expectativas muy claras, la realidad es bastante desafiante, y a partir de esa realidad usted necesita, valora, ajustes, está viendo de cara a esas prioridades que se impuso, principalmente mermar el sicariato. Don Edgar, dicen los conocedores del mundo de la estrategia que a veces el plan de batalla solo resiste el primer contacto con el enemigo, porque una vez que se tiene ese contacto, muchas de las ideas previas cambian, y es la realidad sobre terreno la que a veces gobierna y demanda. Sepa usted que hoy tenemos en curso 7 operaciones policiales simultáneas, con un escuálido y reducido número de efectivos de la policía en nuestro país. Tenemos la operación en Cruzitas, que es una operación demandante, sobre la cual ejercemos autoridad de policía sobre 912 hectáreas. Y que cada vez que se abre un pequeño flanco, aparecen grupos de coligalleros ejerciendo minería ilegal. Tenemos la operación que es quizás la joya de la corona, que es la operación que estamos haciendo en APM Terminals, en donde hemos podido cortar y hacer seguro 100% de las exportaciones que salen de puertos costarricenses a puertos europeos. Eso hace que un número importantísimo de policías costarricenses de distintos cuerpos los tengamos ubicados justamente en ese entorno portuario, rescatando la soberanía de nuestro país, la gobernanza de nuestro Estado de Derecho sobre esa terminal portuaria. Y nos estamos ya preparando para la toma de Habdeba, que eso será dentro de muy poco tiempo, en donde nuevamente la policía pasará a ejercer un estricto plan de seguridad en el muelle de Habdeba, y poner también nuevos escáneres para que tengan el mismo nivel, tanto Habdeba como APM Terminals, en relación a sus productos, contenedores de exportación y productos de exportación que de ahí salen. Tenemos la operación El Limón. Esta es una operación sostenida, esa la empezamos justamente dentro de los primeros 10 días que tuve a cargo este ministerio. Es una operación conjunta con el Ministerio Público y con el OIJ, en donde el objetivo central era la disminución de los homicidios justamente en el Cantón Central de Limón, operación que ha venido dando éxitos relativos desde que fue puesta en marcha. Tenemos la operación en Punta Arenas. Esta operación es importante porque también el otro puerto pacífico
presentaba niveles de creciente criminalidad que incluso habían evitado que actividades ordinarias del pueblo, como es los carnavales de Punta Arenas, pudieran hacerse dado el clima de inseguridad reinante. Bueno, este año y en estos meses se ha podido volver a hacer el carnaval de Punta Arenas gracias a una recuperación en cuanto a anillos periféricos del centro de la seguridad, del centro aplicado sobre el centro de Punta Arenas y que han construido seguridad. Tenemos una operación importante y sostenida en barrios del sur de San José, en donde la lucha entre las bandas locales también se ha efectuado de manera dura y cruenta. Tenemos la operación justamente en Guanacaste, en la parte de Nicoya, dado los escenarios de conflictividad entre grupos criminales que ahí se han dado, y esa operación va desde Nosara casi hasta Santa Teresa. Y por otra parte, la operación en frontera sur, en donde los niveles de ingreso de personas extranjeras por estos flujos migratorios, que venían siendo entre 7,000 y 8,000 personas por mes, en los últimos 3 meses ha experimentado picos de sobremanera sumamente altos. El último mes cerramos agosto con un ingreso de 60,000 personas. Repito el dato, 60,000 personas. Esos son casi 3,000 personas ingresando a territorio costarricense. Y si bien es cierto, hemos tenido problemas en el punto de llegada, porque administrar de manera inesperada y sorpresiva semejante cantidad de gente genera problemas de organización en el punto central de atención, pero hemos logrado que ese paso por Costa Rica sea un paso seguro, frontera a frontera, sin ocasionar grandes impactos al interior del territorio. Entonces, le comento, don Edgar, que frente a la problemática de fondo, que es la guerra entre grupos criminales, ejerciendo cada uno de ellos su red de sicarios de unos contra otros, tenemos estas 7 operaciones y esos son nuestros frentes de trabajo. De ahí que hemos desarrollado una estrategia con un componente interno y otro componente externo. A nivel externo hemos incrementado las solicitudes de ayuda y apoyo para nuestros socios a efectos de que puedan estas estrategias conjuntas mejorar la seguridad en territorio nacional. No solo nos hemos reunido ya con la general Richardson, que vino a visitarnos, tuvimos una reunión de más de 2 horas y media con la general hablando de la especial situación que tenemos en el país. Esto se ha traducido en líneas de apoyo que tendrán un impacto en las próximas semanas o meses en el país. Acto seguido también integramos la comitiva presidencial que visitó Washington, D.C. hace muy pocos días, y justamente la visita en la Casa Blanca tenía como principal propósito que dentro de las ayudas de Estados Unidos hacia nuestro país, el componente de seguridad sea especialmente privilegiado en cuanto a esas ayudas. Tuvimos también la misma semana pasada reunión con nuestros homólogos panameños, tanto el señor canciller como mi persona. Tuvimos una reunión con ellos y espero estar haciendo el 23 de septiembre una visita al tapón del Darién, que es el eje del problema que luego repercute en Costa Rica. Y tenemos acciones conjuntas que vamos a desarrollar con las autoridades policiales panameñas en estas líneas de trabajo. En fin, podría hablar de muchos de estos frentes y el frente local. Venimos reuniéndonos sistemáticamente con todos los municipios. Nos faltan todavía municipios por cubrir, pero ya llevamos la mayor parte de ellos. Estamos incorporando a las municipalidades dentro de nuestro frente de lucha contra el crimen y sobre todo contra la criminalidad común, en razón de que muchas de las actividades ilícitas tienen como fachadas bares, restaurantes, barberías, etcétera, etcétera, que sirven de fachada a grupos criminales para hacer sus acciones delincuenciales en zonas urbanas en nuestro país, y esto está también en nuestro radar de trabajo. Entonces, don Edgar, eso es un poco, digamos, un esquema multifactorial que es lo que he venido describiendo. Tenemos una estrategia multifrentes. Conversamos con el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora, en su análisis del estado de situación de la seguridad del país tras casi 4 meses de haber asumido la gestión en unas condiciones de emergencia,
llamado por el primer mandatario y con una prioridad particular en cuanto a intentar mermar las acciones de sicariato en el país. Sin embargo, y a pesar de algunas de estas acciones que usted menciona, señor ministro, y acciones de contingencia y permanentes como el caso de Limón, las acciones continúan no solo creciendo en cifras, sino en gravedad y además expandiéndose a otras localidades. ¿A qué atribuye usted este fenómeno? Primero, aquí estamos ante una realidad criminal consolidada que ha venido profesionalizándose no de la noche a la mañana, sino a través de una evolución en que los grupos criminales fueron adquiriendo altos niveles de profesionalidad en el ejercicio de la violencia, fueron adueñándose poco a poco de espacios territoriales y este proceso histórico que le tomó a estos grupos meses y años en hacerlo, no es un proceso que se pueda desactivar de la noche a la mañana, ni tampoco en pocas semanas ni en pocos meses. Vamos a tener que hacer una estrategia sostenida. Yo he hecho dos comparaciones, que el momento que vivimos en materia de seguridad es como cuando un cáncer está en el momento crítico, que si no es sometido a quimioterapia severa, ese cáncer se va a convertir en metástasis y empezar a afectar a todos los órganos de ese cuerpo. Bueno, eso es lo que está pasando también a nivel territorial. Si no hacemos la intervención en este momento, este fenómeno de expansión va a generar una metástasis en las zonas sobre las cuales pretende expandirse. Entonces, este es el momento. ¿Perdón? Disculpe, señor ministro, disculpe la interrupción. ¿Y qué es para usted aplicar quimioterapia severa en este caso? Bueno, mire, es una integración funcional que estamos logrando con los distintos cuerpos de policía, la actuación sobre la estructura, sobre los esqueletos sobre los cuales se fundamentan estas organizaciones para poder incidir en esos esqueletos organizacionales, poderlos someter a la justicia y que mediante el encarcelamiento queden desactivados en el mundo social. Entonces, es esta labor dura que tiene la policía de enfrentamiento con estas bandas, enfrentamiento con su aparato sicarial, para que una vez que logremos impactar y penetrar las estructuras primarias de estos grupos, poder empezar a actuar sobre su esqueleto organizacional, atacándolos también en una estrategia multifrentes, tanto en su plano de captación de droga, de ahí que sea tan importante el mecanismo de que todas las fronteras costarricenses puedan tener escáneres. Esto es parte de esa quimioterapia profunda, es un proceso que tenemos que acelerar en el tiempo. Parte de la quimioterapia profunda es aumentar el pie de fuerza de los cuerpos policiales. Hablaba también don Randall Zúñiga de las necesidades que tiene el OIJ para incrementar sus facultades de investigación. Eso es mediante la adquisición de equipos sumamente caros, sumamente onerosos, laboratorios que deben ser actualizados con tecnología de punta, más allá de las capacidades criminales. Y bueno, eso cuesta ingentes cantidades de dinero. También lo que es dotar, en el caso concreto del Ministerio de Seguridad Pública, no solo la fuerza aérea, la fuerza pública, de los niveles básicos, que requerirían al menos de 1.500 efectivos adicionales, contar con las capacidades de respuesta mediante el uso de radiopatrullas, que hoy tenemos la respuesta sumamente diezmada, dada la condición de nuestra flota vehicular. El tema de los chalecos antibalas de nuestros efectivos policiales es un escenario que tenemos crítico en este instante. El tema de la inteligencia, las operaciones de inteligencia policial son sumamente también caras, implican mucho tiempo en reunir las pruebas, las probanzas, y a veces, lamentablemente, no todos esos recursos están para hacer todas las investigaciones que deseáramos. Entonces, hay una serie de factores que creo que conviene tomar en consideración en la sociedad costarricense para efectos de generar esa quimioterapia urgente que este cáncer de la delincuencia nos demanda. ¿Depende del Ministerio de Seguridad, depende del OIJ generar esa quimioterapia o depende de otros poderes, de otras instancias institucionales tomar conciencia de esto que está pasando? Don Andrea, le pongo un ejemplo.
En el pasado, cuando me tocó ejercer este cargo de ministro, la falta de recursos se resolvió mediante la aprobación de la ley del impuesto de sociedades. Bueno, una vez que se resolvió el problema, que logramos pasar, que teníamos una tasa muy parecida a la que hoy tenemos, don Edgar, hoy estamos teniendo una tasa que oscila aproximadamente en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso era más o menos lo que nos encontramos en el 2011, cuando llegamos al cargo, y la logramos reducir a 8.8. Uno de los elementos que nos ayudó y nos colaboró con esos logros y resultados fue poder contar con recursos extras que nos permitieron mejorar la flotilla vehicular, el tema de armamento, es decir, muchos de los que son herramientas indispensables para el trabajo de corte policial. Bueno, el premio que recibió el Ministerio de Seguridad, una vez que logramos la reducción de los niveles de homicidio, fue que ese impuesto dejó de ser invertido en el Ministerio de Seguridad y se le dieron otros usos. Esa decisión en ese momento creo que nos ha costado mucho, casi una década. El ministerio no ha recibido los recursos más allá de los requerimientos básicos y esenciales para seguir operando, y esta situación hoy nos pone en una debilidad de inferioridad de fuerzas en muchos sentidos con las fuerzas o los recursos que dispone el narcotráfico. Entonces, mientras el narcotráfico creció, se profesionalizó, se transnacionalizó, transculturizó sus prácticas delincuenciales, mientras esto sucedía, se daba ese cambio delincuencial, la policía permanecía estática, con muy pocos recursos para hacer procesos de reforma y de avance. Entonces, esta situación generó un déficit que ha sido en favor de los grupos criminales, y ahora intentamos cortar esa brecha que hay entre la criminalidad y la policía, con mucho trabajo de campo, con mucho trabajo intensivo de quienes están ejerciendo el rol de policía de manera uniformada. Por eso no he dudado en llamarles héroes de azul, porque sé que son personas que están enfrentando la criminalidad con agallas, con coraje, pero a veces en una disminución de fuerzas, de recursos ante quienes tenemos enfrente. Entonces, ese coraje con que la fuerza pública está haciendo su trabajo, me parece que es uno de los elementos altos que me ha tocado apreciar en este nuevo proceso como ministro. En este corto periodo que usted lleva como ministro de Seguridad Pública, conversamos desde puroperiodismo.com, San José, Costa Rica, con el titular de la cartera de Seguridad Pública, licenciado Mario Zamora, casi cumpliendo 4 meses de haber iniciado gestión, conversación que estará de inmediato en nuestro sitio YouTube y en las redes Twitter e Instagram. Igualmente usted la puede estar siguiendo en vivo a través de Zoom, Facebook Live. Y en el continuum de la información diaria, en esta ocasión, atentos a la comparecencia del señor canciller en la comisión legislativa que investiga el financiamiento de los partidos de la anterior campaña. El señor canciller Arnoldo André Tinoco se resiste a aclarar algunas de las dudas de las interrogantes planteadas por los diputados, alegando que hay causa judicial en la que está él de por medio. Esta información estará en la red puroperiodismo.com de inmediato. Igualmente, el próximo miércoles 6 de septiembre a las 10 de la mañana, el plan del Banco Central para crear una megabase de datos de los créditos de usuarios de bancos. ¿Cuál es el objetivo? El análisis con los economistas Luis Mesalles, Ronulfo Jiménez y José Luis Arce desde puroperiodismo.com. Señor ministro, ¿hay conciencia en la Asamblea Legislativa de dotar de esos recursos que usted está presionando, que está presionando la OIJ en estos momentos para poner para tratar de nivelar estas diferencias tan fuertes que se han dado en los recientes años frente al embate del crimen organizado? Veo que ha habido una conciencia discursiva. Cuando usted observa los discursos, las reacciones en público, pues sí observa de manera clara, contundente y manifiesta esta conciencia.
lamentablemente no necesariamente se traduce en acciones concretas. Le pongo el ejemplo del presupuesto extraordinario que presentó el gobierno de la República por 6.000 millones de colones para efectos de ser trasladados al Ministerio de Seguridad Pública. De esos 6.000 millones, solo se aprobaron 4.100. Es decir, 1.900 millones no llegaron. Esos 1.900 equivalen a 350 millones que iban a ser utilizados es parte porque ya los teníamos totalmente diseñados, se tuvo que hacer un corte en el rubro que se utiliza para atención de radiopatrullas con problemas mecánicos. Ahí se nos recortaron 350 millones de los solicitados. Se recorta el presupuesto de botas y uniformes para la fuerza pública. Tenemos que hacer cambios urgentes. Hay policías que requieren nuevamente la dotación de uniformes y de botas, que lamentablemente se pospone para algunos de ellos porque nos fue recortada la partida. También el tema de compra de combustibles y otros recursos necesarios para la operatividad policial. Por otra parte, presentamos el proyecto sabiendo que los sicarios esencialmente utilizan motocicletas, de que en las zonas en donde estas personas operan, las personas no quieren ser testigos, no quieren identificar en muchos de los casos al sicario que vieron pasar en motocicleta, pues la idea de que en el chaleco reflectivo que necesariamente tienen que usar los motociclistas, se pusiera el número de placa, ha tenido todas las oposiciones del mundo en esta materia. Entonces, cuando uno compara los discursos frente a las realidades, sí observa que hay un gran distanciamiento entre una cosa y la otra. Yo, en vez de discursos de apoyo, preferiría acciones de apoyo. Y en ese sentido, eso es lo que mencionaría en relación al tema. ¿Estarían valorando tanto usted como el señor presidente si se continúa esta resistencia desde el ámbito legislativo a dotar de los recursos de emergencia a la fuerza pública frente a esta situación que está viviendo el país de inseguridad? ¿Estarían tanto usted como el presidente de la República valorando medidas extraordinarias, declarar una emergencia nacional frente a lo que está pasando? Mire, el tema de la emergencia nacional, gracias por la pregunta, quiero aclararlo. La ley de emergencias, si bien es cierto, establece que una emergencia puede ser originada por fenómenos naturales que afectan a una determinada población, llámese un terremoto, una inundación, la ley también dice que hay elementos humanos que pueden generar una crisis. Y hoy, por ejemplo, tenemos la crisis también de paso por nuestra frontera de miles de personas que tenemos que hacer frente con nuestros recursos ordinarios, porque esta situación no fue prevista por nadie, nadie podía preverla con anticipación. El tema del aumento de la ola criminal y homicida. Lamentablemente, estas crisis generadas por acción del ser humano, nuestra jurisprudencia, y concretamente ha sido una posición de la Contraloría, pues no se admiten como crisis, como emergencias. Es decir, no se puede decretar una emergencia que en términos prácticos permite la utilización de mecanismos rápidos de contratación versus los mecanismos ordinarios que tiene la administración pública, y facilita entonces el uso de recursos y permite además acceder al fondo de emergencias, donde está una gran cantidad de recursos en este momento sin utilizar, que perfectamente podrían ser dirigidos. Cuando algunos diputados en el pasado me han hablado del tema, yo les he indicado que ellos tienen la solución del problema, que es simplemente, como la ley la emitió la Asamblea Legislativa, y los órganos encargados de implementar la ley de emergencia tienen estas divergencias técnicas, pues la forma de resolverlo es con una interpretación auténtica. Es decir, los señores diputados en una sesión pueden interpretar de manera auténtica las causales y en las cuales se dice que hay elementos que quiere decir que son generados por los seres humanos,
y con la interpretación auténtica que haga la Asamblea se resolvería el tema. Sin embargo, eso tampoco ha pasado. Entonces, muchas veces en la Asamblea Legislativa se ha hecho mención de la solicitud al Poder Ejecutivo para que haga esta declaratoria, pero nuestra respuesta es que la jurisprudencia técnica en esta materia indica que no es viable utilizar la figura de la declaración de emergencia para atender esta crisis que en realidad la tenemos. Pero con la vertiginosidad que está teniendo, mostrando la crisis que usted acaba de calificar de inaceptable, esa cifra de 600 homicidios al iniciar septiembre, con el ritmo de tanta gravedad, ¿no ve usted el momento como para coordinar con el sector legislativo el avanzar en una decisión de estas? Para no esperar a llegar a 1000 muertos o a condiciones más caóticas en el escenario social. Don Edgar, me adelanta usted y lo adelanto en su programa, algo que iba o voy a plantear hoy que tengo una sesión con la Comisión de Heredia después del plenario legislativo a las 6 de la tarde para ver el tema de la seguridad en la provincia de Heredia. Y es justamente donde tenemos también una limitación importantísima de recursos para efectos de poder hacer frente a este fenómeno criminal, en donde todas las provincias y casi todas las ciudades, el único elemento, la única parte territorialmente hablando que tiene menos homicidios en el 2023 en relación al 2022 es la región de Occidente. Alajuela, Poás, Palmares, San Ramón, Grecia, Palmares, San Mateo, Atenas. Esta región de esos 10 cantones es la que tiene el menor número de homicidios, tiene un menor número de homicidios 2023 en relación a 2022. Entonces, menciono esto como un dato para compartir y que se haga de conocimiento público. Pero el resto del territorio nacional está presentando ese incremento que nos hace ver que estamos en un escenario crítico. La forma de que este escenario crítico no salga de nuestro control, que sería una ya crisis inmanejable, es justamente mediante la atracción de más recursos al escenario de disposición de las fuerzas policiales. Y por supuesto, vamos hoy a plantear justamente en esta sesión legislativa la necesidad de esa interpretación auténtica en el plenario legislativo para que podamos decretar tanto a nivel migratorio como en materia de seguridad crisis cuando los números así lo indiquen. Y vea don Edgar, aquí un tema interesante. La misma Organización Mundial de la Salud indica que un tema es pandemia cuando supera el número de 10% o de 10 por cada 100,000 habitantes. Y ya hoy en materia de homicidios estamos por 12.7. Puroperiodismo.com en esta conversación con el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora, a casi 4 meses de haber asumido la gestión, una gestión que se le torna bastante desafiante en cuanto a las prioridades con que asumió y con que prometió arrancar su gestión, pero una gestión que, como él mismo lo reconoce, sobre la realidad se convierte en una prueba de fuego en cuanto a la multifactorialidad de las casos, de las situaciones. Usted hablaba ahora de al menos 7 grandes operaciones de seguridad en todo el país y mencionaba incluso a Crositas. 60,000 migrantes en el último mes. ¿Cuánto más puede soportar Costa Rica en las próximas semanas y cuál es la solución que puede estar pendiente del país cuando vemos que las calles de la capital y de otras ciudades se están llenando de migrantes abandonados a su suerte? Sí, mire, esos son los retos de este trabajo. Tenemos muchos frentes abiertos y muchos de ellos en rojo, como es este caso. Lo primero es mediante la organización, el uso de la experiencia aplicada en la resolución de este tipo de casos nos permite tener ideas de cómo administrar este flujo. De ahí que también nos hemos movido de manera pronta a Panamá, porque Panamá y Costa Rica estamos sufriendo decisiones migratorias tomadas en Sudamérica. Hay países que han eliminado sus visas hacia África, hacia
países críticos del Medio Oriente, en donde para nosotros no solo es un reto administrar el flujo, sino que en materia de seguridad también tenemos que estar muy pendientes, porque son flujos en los que aparecen ciudadanos sirios, afganos, pakistaníes. Se han detenido 2 personas relacionadas por Interpol con pertenencia a grupos terroristas. Están en este momento detenidos en el centro de aprehensión de la Policía de Migración en espera de ser deportados. Es decir, un egipcio y un pakistaní. Entonces nos estamos viendo con retos que también demandan un uso de los recursos policiales que uno desearía tenerlos en este momento en ciudades en donde se están verificando los homicidios. Es que no son solo 7 operaciones, es el uso de recurso policial en cada uno de ellos que nos tiene en este momento al máximo, en el tope de nuestra capacidad instalada. Entonces, ese es el reto que tenemos en este momento, manejando cosas a lo largo y ancho del territorio nacional. La operación que le hablo, por ejemplo, en Paso Canoas, en norte con Cruzitas, Limón, Punta Arenas. Ya usted tiene una cruz, ¿verdad? El centro de la capital y el Valle Central, que también el gran área metropolitana tiene también sus propias dinámicas de grupos delincuenciales. Y solo para darle un ejemplo, en la zona donde murió el joven Marco Calzada, toda esta zona que está cerca de la Asamblea Legislativa. Esa es una zona que nos demanda la atención, un dispositivo permanente de 60 efectivos de policía, que no podemos bajar la guardia ahí porque cuando disminuimos la presencia policial en esa zona, se incrementan asaltos, situaciones de personas apuñaleadas que son bajo intentos de robo o robo, incluso homicidios. Entonces, hemos podido nuevamente apaciguar ese escenario crítico que tiene esa zona de la parte de la California, pero eso nos demanda permanentemente la utilización de 60 efectivos de policía en ese dispositivo. Entonces, don Edgar, esto es, pues intentar, como dice mucha gente en nuestro pueblo, hacer de tripas chorizo. Es decir, tenemos un gran reto con recursos muy limitados, tanto vehiculares como de recurso humano. Y si le hablo del armamento, también permítame decírselo. Nos estamos enfrentando en Limón, nuestra fuerza pública está enfrentando con mucho coraje personas que utilizan AK-47, AR-15 que disparan en ráfaga, mientras nuestros fusiles son tiro a tiro. Entonces, con eso quiero decirle también el estado de necesidad desde el cual la policía está haciendo su trabajo. Bastante desafiante lo que usted apunta, esos escenarios de limitaciones. Usted acaba de estar en Washington con el señor presidente en una gira de una comitiva oficial, encuentro con el presidente Biden, incluso ahora acaba de mencionar 2 horas de sesión con la general Laura Richardson para analizar la seguridad del país. ¿Hasta dónde puede llegar la intervención, las posibilidades de apoyo de Estados Unidos o de otras naciones como Colombia, que han experimentado el flagelo del sicariato en estos momentos para Costa Rica, siendo aliados estratégicos de la región? Sí, mire, vamos a tener cooperación y hay cooperación presente y va a incrementarse a futuro. Pero quiero empezar diciendo que el problema de inseguridad es nuestro. Yo también he oído algunas personas hablando de la cooperación con Estados Unidos como si el problema de soportar económicamente a las fuerzas de seguridad costarricenses debe darse en Washington y no en San José. Entendamos, el problema de seguridad es un problema que tenemos que resolver los costarricenses con nuestros recursos. Vamos a tener apoyo de aliados, de socios, que no nos van a dejar solos en esto, pero la responsabilidad principal está en nosotros y nace de nosotros. Entonces, a veces he visto personas que cuando hablan del tema de la seguridad, es como si en esta materia el responsable fuera gobiernos ajenos y no el gobierno y la sociedad costarricense. La responsabilidad primera y más importante es la nuestra. Esa es nuestra responsabilidad.
y no podemos trasladarle responsabilidades propias a gobiernos extranjeros. Entonces quiero, digamos, que este sea mi primera valoración al respecto. Lo segundo, sí vamos a tener ayuda importantísima. Mucha de ella tiene que ver con un elemento clave que es el de inteligencia. A veces saber dónde actuar, ante quién actuar y cómo hacerlo es inteligencia y ayuda técnica para lograr ese resultado. Entonces, ese va a ser uno de los componentes que creo que mejorará cualitativamente nuestra capacidad de respuesta policial, sobre todo frente a los grupos más beligerantes, más peligrosos del mundo criminal. Lo segundo es que en aire, mar y tierra recibiremos ayudas muy importantes, muy estratégicas, y estamos trabajando ante esta situación. Yo también no solo quisiera quedarme en un escenario de la problemática que tenemos, también nuestros esquemas de solución. ¿Hacia dónde estamos enfrentando la solución de esto? Bueno, lo primero, para maximizar y mejorar el uso de los recursos, estamos hacia un centro que pueda no solo integrar los ataques de ciberseguridad, sino que podamos tener en un escenario, junto con el 911, toda la información. Hoy muchas municipalidades han hecho un esfuerzo de dotar de cámaras a sus jurisdicciones cantonales. Bueno, debemos toda esa captura de imágenes en tiempo real, debemos suministrarlas a un centro nacional en donde manejemos las 24 horas todo lo que pasa con los escáneres, todo lo que pasa en fronteras, todo lo que pasa en las jurisdicciones municipales, y que podamos desde ese megacentro, como lo tiene España con Plataforma Madrid, como lo tiene México con Plataforma México, que podamos hacer nosotros también un avance cualitativo hacia un modelo basado en el uso de tecnologías de punta, que podamos utilizar inteligencia artificial en el manejo y administración de cámaras, y que podamos hacer realmente un mejor aprovechamiento del recurso humano y policial con este aliado que viene del ciberespacio a través del uso de cámaras. Llegamos al cierre de esta conversación con el señor ministro de Seguridad de Costa Rica, licenciado Mario Zamora, quien ha atendido la gestión de periodismo gentilmente. Esta entrevista, la segunda que nos concede en el periodo de casi 4 meses de gestión. Usted ha dicho, no hay soluciones de la noche a la mañana, ha sido bastante realista en ese sentido, pero también hay expectativas de la opinión pública, y me imagino que usted tiene expectativas de que al finalizar su mandato, pues la perspectiva no sea tan deteriorada como la que se está viviendo en estos momentos. Usted vivió tasas de violencia de 8 frente a 100,000 habitantes en el caso de los homicidios. No hay soluciones de la noche a la mañana, señor ministro, pero sus expectativas al paso de la gestión en el mediano y el largo plazo, que creo que es lo que más podría visualizar el país, importar al país, ¿cuáles son, para resumirle en este cierre de la entrevista? Nosotros creemos que estamos en el momento histórico para reversar este fenómeno, que Costa Rica tiene los fundamentos democráticos e institucionales para hacerlo, que hay una conciencia en los actores políticos más responsables de la gravedad del tema. Tenemos aliados muy sólidos que precisamente están con nosotros, y de parte de Fuerza Pública observo una alta moral para cumplir nuestra misión con alma, vida y corazón. Entonces, lo único que puedo indicar es que yo sí aspiro y tengo una firme creencia de que es posible, y que para eso sea posible tenemos que hacer grandes esfuerzos que ya los tenemos identificados, como este centro de base de datos que integre todo nuestro país en una plataforma digital con el que podamos mejorar a escala nacional, no cantonal, las capacidades de respuesta de la policía. Confío en que el ingreso, la puesta en práctica de la nueva jurisdicción de crimen organizado nos dé una mejora en el juzgamiento de los criminales. Que además, don Edgar, debo decirle que todas las personas que hoy atentan en materia de inseguridad ya han sido detenidos previamente con antelación por la policía.
No hay un solo delincuente de alto perfil que no haya sido detenido previamente con la policía. Entonces tenemos que hacer grandes mejoras y por eso se han presentado distintos proyectos de ley para mejorar nuestra legislación, porque los jueces tampoco pueden apartarse de la ley, pero el juzgamiento es un factor clave también que no hablamos de él en la resolución de este problema y por eso creo que la puesta en operación de la jurisdicción especializada contra el crimen organizado nos va a dar un insumo que no teníamos anteriormente y además le estamos pidiendo a la Corte reforzar los tribunales de flagrancia. Los tribunales de flagrancia permiten un juzgamiento rápido, efectivo, a derecho, respetando todas las garantías judiciales, pero permite una aplicación rápida de la justicia. Cuando los casos, la policía detiene a un sujeto y hay que esperar 3, 4 años a que se dé esa audiencia judicial para ver si es culpable o no, perdemos tiempo valioso y en el mientras tanto este sujeto comete otras 15, 20, 30 fechorías como viene sucediendo. Entonces, el fortalecimiento nuevamente de los tribunales de flagrancia y que operen las 24 horas, porque recordemos que en horas de la noche y fines de semana es donde más delitos se cometen, es también una herramienta indispensable en la línea de solución de esta problemática que estamos enfrentando. Señor ministro, muchas gracias. Soy yo el agradecido. Que estén ustedes muy bien. Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, les hemos presentado una conversación con el señor ministro de Seguridad, licenciado Mario Zamora, el rumbo de la marcha de la gestión a casi ya 4 meses de haber asumido el mando del Ministerio de Seguridad, los desafíos de la lucha contra el crimen organizado en estos momentos en Costa Rica. Esta conversación estará de inmediato en nuestro canal YouTube, en las redes Twitter, Facebook e Instagram y, por supuesto, usted puede seguir estas informaciones y otras del acontecer nacional e internacional en puroperiodismo.com. Les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.